No lo subimos. No lo subimos, pero lo vamos a subir. Ah, dijimos que lo subíamos hoy después de la clase, Sí. cierto. Tienes razón. Bien, hoy vamos a ver población muestra de hipótesis, ¿sí? Para que ustedes puedan entregar el diseño meteorológico, iba a decir. Acerca cada 15. Creo que casi todas hay dos que nos quedaron juntas en algún momento, pero siempre es una sincrónica o una sincrónica, ¿sí? Así que la semana que viene no tienen que conectarse, pero sí tienen que entregar el diseño, ¿ok? Reformulado. ¿Qué es esto del diseño reformulado? No, disculpa, me pone a grabar, así queda esto. Ay, es verdad, gracias. Muchas gracias, ahí lo vuelvo a repetir, porque faltan varios hoy. Ay, che. Bueno, ahí inició, ¿ven que inició? Ahora sí. Sí, ahí se ve. Ahí está. Y para poder, la semana que viene, entregar el diseño metodológico reformulado, profundizado en las cuestiones conceptuales. Ahora vamos a ver bien qué vamos a pedir. Agregar la hipótesis, ¿sí? Los que no tienen hipótesis, que no era condición el cuatrimestre pasado. Los que tuvieron hipótesis, revisarla, ¿sí? Y volverlo a entregar, ¿sí? ¿Qué es esto de profundizado? Bueno, poder incorporar alguna definición. En relación, lo único que voy a decir, y la dejo a Lu, porque por ahí después nos pisamos y no quiero que nos estemos pisando, pero sí, además de profundizar la cuestión conceptual, teórica, de bueno, que es una investigación de un diseño cuantitativo, definir cuantitativo, ¿sí? Que va a ser exploratoria y descriptiva. Eso había quedado bastante completo el cuatrimestre pasado. Con respecto a población, muestra e hipótesis, poder poner, ¿no? La población es el conjunto de bueno, ¿cuál es la población? La muestra, y con respecto a la muestra, justo tuvimos reunión de cátedra la semana pasada, o esta, ya no me acuerdo, esta fue, ya estoy, esta semana, cómo se pasan los días. Tuvimos reunión y lo que habíamos determinado, los grupos quedaron bastante numerosos, ¿sí? A comparación de los años anteriores, siempre fueron grupo, pero quedaron numerosos. Entonces, si bien es cierto que muchos plantean hacer la investigación en una o dos instituciones, tratar de ajustarse, después ustedes nos dirán, ¿sí? Si esto es posible o no, a tener un mínimo de 60 encuestas. Ustedes recuerden lo que venimos trabajando de principio de año, que las investigaciones cuantitativas como esta, digamos, la relevancia del análisis y del resultado tiene que ver con la cantidad, ¿sí? De casos. Cuanto más casos, más representativo, a diferencia de lo quali, ¿no? Entonces, si bien lo que nos interesa acá es el ejercicio, que hagan el ejercicio, que tengan la expertise y las herramientas para armar un proyecto y llevarlo adelante, más allá del número de encuestas, es que, bueno, por lo menos que haya un 10, 15 encuestas por esto, ¿no? Después ustedes me dirán, por integrante del equipo de investigación, ¿sí? Entonces, más o menos, de un equipo de 60 nos parecía que era como un mínimo posible. Se los digo porque en la muestra justamente es la cantidad. Esto después ustedes van a ajustar, después de hacer el trabajo de campo, ¿sí? Van a ajustar ese número. Ustedes ahora van a poner 60, después pondrán 55, 68, 70 o 100, ¿sí? Cuanto más mejor. Porque ahí tengo como algo que sobrevuela atrás mío. Tengo una luz de frente y... no, esto, ¿no? Que digamos, después ustedes ajustan ese número, pero lo ideal sería esto, la representatividad de ese análisis. Así que bueno, después lo iremos conversando grupo a grupo. Bien, arrancaríamos como con la parte de revisión teórica, ¿sí? Después charlamos bien las características de lo que le vamos a pedir, que un poco ya lo dije, no es mucho más que esto, ¿sí? Pero poder revisar estas cuestiones. No sé si me estoy olvidando de algo, si no le doy la palabra a Lu. El cronograma lo vamos a subir a la plantilla que dice general, ¿sí? Donde está el programa, abajo vamos a poner el cronograma, para que tengan. Listo, eso no es. Ahí tienen las entregas, cuándo se devuelven las correcciones, ¿sí? Así que, bueno, en general, como el cuatri pasado, ustedes entregan, el viernes anterior a la clase del sábado se entrega, y bueno, así lo pueden llegar a ver. Cuando no llegamos es ese mismo sábado, pero siempre de un sábado para el otro tienen la devolución, ¿ok?
Bueno, bien, y tienen después, vamos a destapar el tema de los grupos, del grupo 1 al 20 tal profe, del grupo 20 al 20, al 30, bueno, esta distribución de grupos y el mail del profesor, ¿sí? Bien, creo que por ahora nada más, yo dejaría que Lu avance y si después hay dudas y consultas las recuperamos. ¿Te parece, Lu? Dale, Noé, doy la presentación de muestra y población entonces. Vos después Exacto. hablas de la hipótesis. Sí, dale. Dale. Esperen que estoy tratando de compartir pantalla. Aquí estamos. ¿Me confirman si se ve? Perfecto. Sí, se ve, profe. Bueno, Sí, sí, gracias. Voy a tratar de checarlo un poquito. A ver. Ahí estamos. Bueno, algo en la materia metodología de investigación, algo habíamos trabajado sobre población y muestra. Ahora, efectivamente, como vamos a salir a campo, es clave que puedan tener las nociones básicas, teóricas de a qué refiere cuando hablamos de población y muestra. ¿Se acuerdan que en el diseño metodológico les habíamos pedido que especificaran cuál era la población, cómo iba a ser la muestra y por último las unidades de análisis con las cuales iba a contar su trabajo? En cada caso, es sumamente importante detallarlo en el diseño, como vamos a ver, porque efectivamente van a ser las personas que van a encuestar, ¿sí? Entonces, ahí estamos con la importancia de poder definirlo y de tener en claro conceptualmente cómo van a ser la selección de la muestra de esa población. Bueno, como siempre tienen los textos de Hernández Sampieri, son claves, el manual de metodología de la investigación, siempre lo pueden consultar. Y vamos a comenzar con la definición de población, ¿no? La población es un conjunto, como dice la presentación, de todos los casos que coinciden con una serie de características. La mayoría de ustedes eligen trabajar con los equipos de quirófano, los equipos de salud que trabajan en quirófano. Esta sería una población que coincide con una serie de características. Bueno, tienen formación en salud, trabajan en instituciones de salud, trabajan en el ámbito de quirófano, en el servicio de cirugía, ¿sí? Tienen una serie de características compartidas. También es importante definir las características de contenido, esto que les estoy comentando, y el lugar y el tiempo. Digamos, debemos poder encontrarlos si sacamos una foto en el mismo espacio, en el mismo lugar, compartiendo estas características, ¿sí? Eso es importante. En cuanto a la muestra, como ven, pasamos la foto, las imágenes de la presentación les pueden aclarar también bastante cómo es el recorte, ¿no? Tenemos personas aisladas que comparten la característica de ser personas, pero los verdes tienen características en común, están en el mismo lugar, en tiempo, espacio, etcétera, ¿sí? Y lo que vemos en la muestra es que vamos a tomar una porción de esos verdes, ¿sí? Ni todas las personas ni todos los verdes, sino una foto o una porción de esas personas que comparten esas características. Sería un subconjunto de la población, ¿sí? Pero tiene que ser un reflejo de ella. Nosotros, en este caso, vamos a hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Vamos a aplicar el método de investigación cuantitativo, porque vamos a utilizar instrumentos estandarizados, por todas las características, no los vamos a marear de vuelta con la diferenciación de los tipos de investigación, pero tiene una serie de características el muestreo cualitativo. No es necesario que represente
íntegramente a la población y no es necesario que sea representativo, ¿sí? Ahí vemos cómo cambiaron estas personas y tienen distintas características que los hacen singulares respecto a la demás, al resto de las personas y de la población. Bueno, respecto a la población a la muestra de la unidad de análisis, ¿sí? Tenemos el ejemplo del censo, que ya lo hablamos siempre en estas materias. En el censo lo que hacemos es un estudio poblacional, pero la unidad de análisis son cada una de esas personas que integran las comunidades, ¿sí? Esa sería nuestra unidad de análisis dentro, por ejemplo, de una muestra censal, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan en claro este camino, ¿no? Cómo se va desagregando desde la población hasta la muestra, hasta la singularidad de cada persona que va a formar parte de su unidad de análisis. Respecto a los tipos de muestras, tienen que saber que hay muestras probabilísticas y no probabilísticas. En la probabilística no está direccionada la muestra. O sea, todas las personas que participan de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Es aleatoria la selección, porque ya comparten estas características de ser población y de cumplir con estas características, digamos, generales que hablábamos en las primeras filminas, ¿sí? Y la diferencia con la probabilística es que, bueno, infiere lo contrario, ¿no? Que no va a depender de la probabilidad de que sean seleccionadas, sino que va a depender de la toma de decisiones de ustedes, de los investigadores. ¿Algunos me cierran los micrófonos, por favor? Bueno, como decíamos, la muestra no probabilística selecciona... Lu, ahí cerré todos, pero quedó el tuyo desactivado. Gracias, Noé. Perdón. Ahí voy. Bueno, en cuanto a las muestras no probabilísticas, decíamos entonces que el investigador selecciona y dirige el recorte, ¿sí? Teniendo en cuenta que bajo, digamos, su expertise en la temática y a su consideración personal, él tenga la esperanza, dice la cita, que sean casos representativos de la población, que tengan todas esas características que él quiere medir, que sean los mejores casos, ¿no? Por ejemplo, tal vez ustedes cuando les toque ir a campo y entrevistar a sus compañeros, tomen este tipo, bueno, vamos a hacer un muestreo no probabilístico, ¿no? Pero tal vez les sea más fácil una persona que, nada, se copó con la investigación que ustedes estaban haciendo, pudieron conversar, les pareció interesante, o tal vez esté siendo estudiante en alguna otra instancia, o en alguna otra carrera, o en esta misma clase, ¿por qué no? Digamos, una persona que tenga ganas de participar y que sea un informante que está dispuesto a ser entrevistado, por ejemplo, y que aparte cumpla con estas características que nosotros planteamos en los objetivos, ¿no? Que sea una persona que pueda dar cuenta de la temática de investigación. Ustedes van a poder tomar esas decisiones, ¿sí? Y en este caso, bueno, son útiles para diseños con una elección cuidadosa y controlada de sujetos con características específicas, esto que comentábamos antes, porque no se busca la representatividad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que sean los mejores sujetos que podamos encontrar dentro de esa población, en el sentido de que cumplan con las características específicas que estamos buscando por nuestros objetivos de investigación. Bueno, las muestras dirigidas, que en este caso nosotros no vamos a trabajar, pero bueno, tienen que saber que existe este tipo de recorte muestral, y no se busca generalizar a una población, nada, pueden surgir, pero bueno, en este caso nosotros
con la información que les dimos antes no se mareen en ese sentido. Después, en el muestreo cualitativo, yo no me entraría porque nosotros vamos a hacer un muestreo cuanti, pero sí es importante que sepan que digamos, es necesario de que tengan en cuenta que más allá de que vayamos a enfocarnos en un diseño cuantitativo, sepan, digamos, diferenciar o saber estas pequeñas características que se dan entre los distintos tipos de investigación. La muestra, digamos, puede sufrir algún tipo de modificación, ¿sí? Se comienza con, digamos, esta cosa espiralada y del círculo que presenta la presentación, es que se puede comenzar con una muestra, se puede reevaluar, redefinir y modificarse, ¿sí? Tengan en cuenta que con los plazos que nosotros tenemos, esto se ajusta un poquito, ¿no? La decisión de quiénes van a ser entrevistados va a tener que ser muy ágil para ustedes, porque creo que si mal no recuerdo, van a tener pocos días para hacer el campo. De todas maneras, son varias personas en los grupos y no son muestras muy grandes, ¿no? Claramente. El número de casos, que esto sí es importante. Recuerdan que lo hemos conversado a la hora de cuando ustedes definen el diseño de investigación, cuál sería el mínimo, cuál sería el máximo, para que, nada, tenga sustento la investigación, porque en todo caso, digamos, una investigación con pocos casos o casos muestras muy pequeñas, digamos, presentan un problema metodológico. Pero bueno, también, como hemos hablado en clase, depende también de la capacidad operativa, de recolección y de análisis, o sea, los números de casos a los cuales podemos acceder con los recursos que contamos. Por ejemplo, trabajamos en una institución donde hay, no sé, un servicio de cirugía nada más, o una especialidad, y hay un equipo quirúrgico, y bueno, digamos, se nos agota la muestra en pocos casos, ¿sí? Después, también, bueno, la accesibilidad de los casos, el tiempo que lleva la recolección, estas van a ser cosas a tener en cuenta también a la hora de hacer la encuesta. Y bueno, en cuanto a los tipos de muestras no probabilísticas, tenemos la muestra de sujetos voluntarios, que son muestras fortuitas, los casos llegan de manera casual, sin control. Estos son tipos de muestreos, ¿no?, que hacemos de la población. Después, por ejemplo, todo lo contrario, tenemos la muestra de expertos, cuando es necesaria la opinión de expertos en el tema. Por ejemplo, no sé, trabajamos alguna temática de educación y tenemos que entrevistar a una persona que se encuentra en la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel de algún cargo ejecutivo del Estado Nacional, por ejemplo. Entonces, tenemos que acceder a entrevistar a un secretario de Educación o un informante clave, una persona que, por su formación y por su posición dentro de la temática que vamos a estudiar, es necesario contar con esa opinión, porque justamente le va a dar un marco y, digamos, y un plus a la investigación a la hora de procesar ese análisis que no nos podemos perder. Después tenemos la muestra de casos tipos, donde los individuos que forman parte de un grupo de interés participan en la muestra y se busca explorar o profundizar el conocimiento sobre esta población. Y después hay muestreo por cuotas, que se van completando a través de cuotas de individuos con ciertas características sociodemográficas. Bueno, las muestras pueden tener distintas características, ¿no? Pueden tener la característica, bueno, de la diversidad, pueden ser diversas, buscar mostrar distintas perspectivas, la complejidad del fenómeno. Pueden ser homogéneas, como por ejemplo las imagino a las de ustedes este cuatrimestre, tienen el mismo perfil o comparten las mismas características. Pueden referirse a casos extremos,
cuando decimos estudiar fenómenos que se alejan de la normalidad, o puede ser por cadena o por redes. Por ejemplo, el tipo de muestreo por bola de nieve, que es cuando un participante nos va brindando los contactos o nos brinda un contacto para entrevistar a otro y que ese forme parte de la muestra, ¿no? Como un informante o un entrevistado nos va llevando hacia otro, ¿sí? Ese es el muestreo se llama por bola de nieve. Después también tenemos diferenciado los tipos de muestras no probabilísticas por la oportunidad. Por ejemplo, los individuos que se reúnen por un motivo ajeno a la investigación, entonces nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, no sé, tal vez sabemos que va a haber una reunión sobre un tema que no tiene nada que ver con nuestra investigación, pero que vamos a encontrar a esas personas en ese espacio y en ese momento y tenemos solamente esa posibilidad de hacer el campo, entonces tomamos esa muestra y vamos ahí a nuestros casos para aplicar el instrumento de recolección de datos, la encuesta, por ejemplo. Por conveniencia, cuando los casos son accesibles, en este caso, tal vez a alguno de ustedes les haya interesado, no sé, hacer un campo en varias de las instituciones donde trabajan, pero bueno, entienden que en una de las instituciones las personas son más accesibles porque, no sé, hay un espacio, si tienen que hacer la encuesta de manera presencial, hay un espacio para un break, tomarse un café y aplicar la encuesta, porque las personas tienen esto son más accesibles para poder pedirles que formen parte de la investigación. Esas son decisiones también que se van tomando, ¿sí? Bueno, pueden ser confirmativas cuando se adicionan casos para despejar una controversia. En este caso, como veíamos anterior, se va corrigiendo la muestra, ¿no? Se van incorporando casos para poder corregir y para poder reformularla con el objetivo de a la hora del análisis contar con esta variedad y con esta nueva información que fuimos ampliando. De casos importantes, casos de ambiente que no pueden dejarse afuera, es un poquito, bueno, lo que veníamos comentando, ¿no? Por ejemplo, nada, si hay una cosa así, medio hito, una reunión donde van a participar varias personas que son informantes claves por su experiencia, porque son expertos en el tema, podemos seleccionar a esas personas que están ahí en ese momento como parte de la muestra. Y después, conceptuales o teóricas también, podemos tomar decisiones para revisar fuentes secundarias también. Esas son como las características generales de las muestras. Lo que sí es importante es que tengan en cuenta cómo se van desagregando para hacer un repaso general, ¿no? Porque fue tal vez bastante información. Cómo se va desagregando desde la población hasta la unidad de análisis. El número de casos, que tengo entendido que habíamos definido también por cantidad de miembros en el grupo, así que ahora se los vamos a comentar. Cuánto tiene que ser el número de casos en este cuatrimestre por grupo. Y también esto, ¿no? De que en realidad ustedes van a hacer un muestreo no probabilístico, ¿no? Porque la muestra va a estar dirigida, va a haber un recorte, va a haber una selección de ustedes como investigador. Quédense bien con estas definiciones, que con eso nada, no tendría que presentar mayor inconveniente. Igualmente, nada, cualquier duda lo volvemos a revisar. Ahora le doy el pase a Noé, que seguro brevemente va a comentar la hipótesis. Le hago como una breve introducción. La hipótesis tiene que figurar en el diseño de la investigación, y los que no la incluyeron, bueno, comience ya a pensarla para poder en la próxima entrega poder plasmarla. Ahí dejo de compartir.
Bien. ¿Me ven? Yo no me veo y veo en la pantalla. Sí, bueno, sí, perfecto. genial. Sí. Listo, eso me avisan. Porque se me quedó tildado Marcela Castro. Quedó en lista de espera y me ocupa la pantalla y bueno, voy a tratar de compartir y que no se tilde. ¿Querés que te comparta? No, déjalo, pruebo y si no puedo, vemos. Igual lo puedo dar sin Power. El Power es un poco más extenso, la idea era algo más cortito, pero voy a ver si puedo resumir un poco. Como para ver un poco más en profundidad esto que ya lo vimos, igual que lo de población y muestra, pero traer un poco a la memoria. Ahí lo ven. Sí, sí, ahí se ve. Sí. Sí, ¿Eh? se ve. Ahí está. Bien. ¿Qué es esto de la hipótesis? Vamos a hacer, no me sale como recordar, ¿no? Cuestiones que ya fuimos trabajando, pero bueno, poner un poco en limpio de vuelta de qué se trataba esto, ¿sí? No podemos hablar de hipótesis sin hablar de las variables, ¿sí? Por eso van a ver que los textos que tienen, el de Salinas, el de Zorrilla, creo que era el de Múnich, hablan de hipótesis y de variables, ¿sí? Y más de uno va a ahondar un poco más en lo que es el concepto de variables. No se preocupen si lo leen y no se entiende, porque mucho de esto lo vamos a volver a explicar en la clase de operacionalización de variables, ¿sí? Que es la siguiente, digamos, la semana que viene entregan, la otra, la del 10 de septiembre, vemos operacionalización de variables. Así que estas cuestiones las vamos a recuperar, pero por lo menos plantearlas para que se entienda mejor qué es una hipótesis, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo se formula una hipótesis, qué características tienen, el origen, los tipos de hipótesis que hay, que no se los vamos a hacer aclarar en el caso de ustedes, pero para que las conozcan. Y después, ¿qué es esto de hablar de variables? ¿Qué tipos de variables hay? Y cómo definirlas, ¿sí? Es un poco lo que vamos a trabajar ahora. Esta es alguna de la bibliografía, ¿sí? Que pueden consultar, además de las que le pusimos en la de Pineda siempre está, la de Sampieri también, pero hay otros textos más cortitos que elegimos, ¿sí? Para que puedan revisar. ¿Qué es una hipótesis, sí? Podemos decir que la hipótesis son las respuestas, ¿sí? Que tenemos a partir de un conocimiento existente, son las respuestas posibles a esa pregunta-problema de investigación. Todas las investigaciones de ustedes empezaron con una pregunta, que nosotros le decimos pregunta-problema, porque plantea un problema del campo del conocimiento, ¿sí? Que tiene su base empírica, pero no solamente empírica, ¿sí? Sino que tiene que ver con todo un recorrido teórico y académico y de problematización conceptual detrás, ¿sí? Que es lo que uno va trayendo en el marco teórico, en las justificaciones que va haciendo, también de por qué esa hipótesis y no otra, ¿sí? Entonces, eso es esa posible respuesta a esa pregunta, ¿sí? Múnich, o Múnich, dice que la hipótesis es la respuesta tentativa a un problema que se pone a prueba para determinar su validez, ¿sí? Y que siempre está sujeta a comprobación. ¿Te acuerdan que hablábamos mucho de esto de que las hipótesis pueden confirmarse o refutarse, ¿sí? Pueden comprobarse o no. Y que, de todos modos, no es que si no se comprueba, recuerdan que hablamos mucho de esto, está mal esa hipótesis, sino que en realidad si no se comprueba también, hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, si no me disperso más de lo que suelo dispersarme en general. Entonces esa afirmación o esa refutación es, ¿sí? Un hallazgo, ¿sí? Científico, metodológico, teórico, ¿sí? Bueno, también pueden surgir esas hipótesis, que es un poco también lo que la mayoría de los grupos de la materia ocurrió, que pueden surgir de la intuición o de la experiencia previa, ¿sí? Vieron que decíamos, bueno, por ahí no hay tanta bibliografía o bibliografía específica académica sobre el tema, más que manuales, donde se explica determinado procedimiento, pero la mayoría de esas investigaciones, o de esas, perdón, hipótesis, están afianzadas en lo que es vamos a hablar más que de intuición, experiencia previa, ¿sí? En el campo de la salud, en el caso de ustedes, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Tenemos una pregunta-problema, la hipótesis es la respuesta, ¿sí? O las respuestas, puede haber más de una, a esas preguntas, problemas de investigación. ¿Vamos bien? Muy bien. Bien. Buenísimo. Por lo tanto, guían la investigación, ¿sí? Son tan importantes como los objetivos. Bueno, todas las etapas del proceso de investigación son importantes, pero en cuanto guías, la hipótesis y los objetivos son claves. Y lo van a ver cuando hagamos el informe final, ¿sí? El análisis.
uno responde en el análisis a, bueno, ¿qué pasó con este objetivo? ¿Sí? ¿Cómo lo explico? ¿Sí? ¿Cómo lo analizo eso que me planteaba como guía? ¿Sí? ¿Qué pasó con esas variables que puse en relación? ¿Se comprueban, no se comprueban? ¿Sí? Entonces, todo el tiempo son mi guía para justamente, ¿qué va a pasar? Porque nos pasa, cuando empezamos a leer los datos, nos vamos, ¿no? Como vamos abriendo. Y en realidad es abrir, pero siempre con esa guía, con ese camino marcado, ¿no? De hacia dónde. Entonces, la hipótesis es como un puente, ¿sí? Entre la teoría y la investigación, digamos, entre la teoría y el trabajo de campo, podríamos decir, ¿no? Porque la investigación es como todo. Es ese puente. ¿Perdón? Bueno, pensé que había una pregunta. Creo que es el micrófono. Alguien sigue con el micrófono prendido. No, Encima no veo, así que sí. voy a silenciar a todos, desilenciate para hablar, pero para que queden todos silenciados. Dale. Listo, desilenciate vos ahora. Perfecto, gracias, Meli. Entonces, la hipótesis siempre es como un puente, ¿sí? Como que en realidad yo leo, a ver, lo explico así. Leo sobre un tema, ¿sí? Pero también a partir de las investigaciones de ese tema, ¿sí? Veo que se fue probando y que no. Incluso yo siempre me enojaba mucho. En los años que hice investigación, siempre en los congresos, donde uno plantea, ¿no? Las hipótesis, qué sé yo, siempre habían profesionales o investigadores que lo que hacían, que me daba mucha bronca, porque yo armé mi proyecto no de cero, porque siempre uno lee sobre investigaciones previas, pero me acuerdo que había gente que agarraba una investigación de México y cortaba y pegaba, entre comillas, ¿sí? Dice, bueno, voy a probar estas variables, esta hipótesis acá, en Argentina. Y yo decía, bueno, sí, incluso he participado en alguna que otra investigación de consumo de alcohol, así, como de ese corte, así, de ese campo de la psicología, ¿no? Como que está bueno, porque en realidad esa investigación es válida, ¿no? Pero es esto, digamos, ese puente entre teoría e investigación. Tomo las hipótesis, los objetivos, enmarcados en Argentina, en este caso, ¿no? En el ejemplo que estoy dando. Obviamente ese consumo va a ser en la población argentina y daré las características, pero se ponían a comprobar las mismas bueno, hipótesis, ¿no? Es la relación entre las mismas variables. ¿Se entiende esto? Como tomo de otras investigaciones lo que plantean en otro país y lo pongo a jugar en mi propia investigación, en mi propio recorte, ¿sí? Bien. ¿No? No puedo pasar. Ahí está. No, está bien. Ahí, bien. Bien, la hipótesis entonces se plantean en forma de proposición, ¿sí? De afirmación. Yo propongo algo, afirmo que esto con esto, ¿no? Se relacionan de alguna manera, ¿sí? En ese sentido, las hipótesis indican lo que queremos probar, ¿sí? Son explicaciones tentativas y provisorias, ¿sí? Esto me parece fundamental porque yo propongo eso, pero se puede ir, en el caso de que les contaba que yo ya me daba bronca, ¿no? Es esto de decir, que es fácil, ¿no? Si uno lo hace así, que no es fácil, porque si encima es cuantitativo y todo, hay que llevarlo adelante, ¿no? Pero digo, esto de siempre es tentativo, siempre es esto, aunque lo traiga de otra investigación donde sé que funcionó, puede en mi recorte que hago, en el país particular, en el grupo de jóvenes particular, no funcionar, ¿sí? O no ser las adecuadas. Entonces siempre son tentativas, son provisorias, ¿sí? Respuestas provisorias a mis preguntas de investigación. No, bueno, esto también lo problematizamos mucho del campo de las ciencias sociales, no siempre son verdaderas, ¿no? No es que hipótesis versus hecho, o sea, tiene que confirmarse totalmente, ¿sí? Esto de, bueno, discutir también qué es lo verdadero o lo no verdadero. Puedo Sí. hacer esa es la diferencia entre una hipótesis y la teoría. Muchas veces decimos, no, en teoría no. La teoría ya está probada. La hipótesis es lo que nos va a llevar a lo mejor a una teoría. ¿Es así? Está lindo como lo planteas, sí, es un poco más complejo porque en realidad las teorías también como se van construyendo, por eso no me gusta la palabra verdadera en realidad acá, ¿no? Pasa que bueno, los textos que tenemos también son del campo más de la investigación cuanti y lo plantean así, pero para no marearlos está bueno lo que traes, Verónica era, ¿no? Porque no te veo el nombre, pero ¿Verónica eras? Sí, sí, sí. Con Vera, bien, qué buena memoria, bien, ¿y eso qué?
Uno está mal dormido en estas épocas de la vida. Verónica, que está bueno lo que planteas, pero siempre, bueno, y acá mis compañeros también, ¿no? Digamos, lo pueden confirmar, en cada campo de estudios las teorías también van surgiendo en un contexto particular. Entonces, eso que era más verdadero o más adecuado para explicar un fenómeno en un tiempo determinado, luego se problematiza, ¿no? Esa es como la gran discusión de esto de que en cada campo de estudio los clásicos, ¿no? De cada campo. O sea, yo empiezo a la sociología y doy los padres fundadores de la sociología. Bueno, son, digamos, teorías que siguen teniendo mucha importancia para justificar, para entender, más allá del tiempo en que se escribió, ¿no? Tantos siglos atrás. Pero sin embargo, ¿sí? Por eso problematizaría lo de verdadero, siempre el ajuste que uno hace de la teoría que va a traer y las hipótesis que va a plantear tienen que ver con el contexto particular en la realidad en la que se está abordando. Por eso digo, no pensar esto de hipótesis versus realidad, sino que están en relación, ¿sí? Siempre pensemos la hipótesis como puente, la hipótesis como relación. No sé si lo expliqué o los mareé más, pero bueno, es como para problematizar esto de, ¿no? Que no siempre son verdaderas, no siempre ayudan como a abrir, en eso tomo lo que decías, Verónica, ser un puntapié para abrir teoría, ¿sí? Por eso me pareció que sí, que iba a lo que comentabas, ¿no? Con lo que estaba tratando de explicar. Sí. Entonces, a ver, mientras van hablando, mi cabeza va pensando, esto va, o sea, yo puedo plantear ahora, en la próxima entrega, una hipótesis y durante el desarrollo del trabajo la puedo ir cambiando hasta, No. hasta la presentación final, no. No, digamos, esa hipótesis vos te la jugás por esa hipótesis, vamos a decirlo así, y vas con esa, ¿sí? También por los tiempos de la materia, ¿no? Pero si sería una investigación, también vas con esa, porque vos te estás apoyando, ¿sí? Siempre son tentativas, porque siempre hay otras hipótesis posibles. Digo, nunca se acaba el conocimiento. En ese sentido, es tentativa y provisoria, ¿sí? Yo puedo hacer alguna que otra modificación, ¿sí? Pero cuando tengo definidas mis variables y estoy poniendo en relación esas variables, puede entrar a jugar otra, pero no es lo ideal porque te modifica mucho el recorrido, ¿entendés? Si yo digo que esto, ahora después cuando doy los ejemplos va a quedar claro, si esto se vincula con esto y aparece algo, ¿sí? Que es muy importante, bueno, lo tomo, trato de explicarlo, pero no lo puedo transformar en hipótesis porque me cambia, es como cambiar los objetivos, vieron que también marcábamos mucho esto, yo no puedo cambiar los objetivos. Espero que se esté escuchando porque te congelaste, la compañía estaba hablando recién, la estudiante. Se escucha perfecto, ¿no? Bien, ¿se entiende Sí, esto? O sea, sí. se puede hacer algún cambio, pero hasta ahí, digamos. No, también es importante comentar que, digamos, la hipótesis no es una relación entre variables que integran en los objetivos de investigación que ustedes van a, digamos, poner en... tanto. Claro, como si fuera un juego, ¿no? Como si fuera algo más bien lúdico de, bueno, voy a poner, a ver, digamos, va a tener que ver con, después de construir el marco teórico, después de haber leído la bibliografía, ahí se construye la hipótesis. Cuando el investigador ya tiene un conocimiento sobre lo que va a estudiar, no va a ser azarosa y disparatada, digamos. Bueno, puede ser que los toque trasnochados y hagan una... Pero digo, después va a tener que ver siempre con la puesta en relación de las variables de los objetivos, entonces no va a ser descabellada. En última instancia, como decía Noé, que después lo va a explicar, no se corroborará, o sea, se falseó la hipótesis, no se corrobora. O sea que, bueno, al final del trabajo puede ser que no se cumpla la hipótesis, pero digamos, el trabajo igual está bien. No es que claro, es un hallazgo. Puede darte, digamos, como decir positivo o negativa, pero el trabajo después va a estar bien igual. Claro. La hipótesis no se cumpla. Exactamente, es un hallazgo de investigación que es lo que queremos, digamos, llevar adelante, poner a jugar. Por eso decimos siempre esto de sacarnos como esto de lo bueno y lo malo, la cosa valorativa, ¿no? Bueno, va a estar bien o mal, es correcto, incorrecto. ¿Quién lo sabe? Por eso ahí el verdaderas me hacía ruido, pero acá me pongo medio filosófica, por eso no me quiero ir, porque me voy rápido. Pero se entiende, ¿no? Esto de, bueno, a ver, si, por ejemplo, no se corrobora la hipótesis, y yo el año que viene hago un posgrado, puedo plantear una investigación, tomo la investigación que hice en trabajo final, y digo, voy a plantear otra hipótesis, y tomo como insumo, ¿no? Parto de ahí, no parto de, ¿no? Digamos, de volver a pensar otro problema, parto del problema que planteé en el proyecto, que yo la armo otra hipótesis. En ese sentido es tentativa, porque imagínense que un fenómeno tiene múltiples causas.
¿sí? Uno está recortando una, la más visible, la que intuitivamente yo trabajo hace 1000 años en ese hospital, sé que es por esto, pero puede hacer un montón de otras cosas más, ¿no? Y eso es lo rico del conocimiento científico, de abrir, de problematizar, de buscar, ¿sí? En ese sentido es tentativo, es provisorio, ¿sí? Y está muy bien lo que decía Lu, de que no es que va a ser cualquier cosa descabellada, sino que se apoya en todo el recorrido que vienen haciendo en el año y en su propia experiencia profesional, ¿no? Entonces ahí está más que justificada. No sé por qué me cuesta tanto, che. Ahí la pasé. Bueno, una hipótesis vincula entonces 2 o más variables, ¿sí? Pueden ser más generales las hipótesis o pueden ser más específicas, ¿sí? Como los objetivos. Vieron que lo general, después lo específico se desprende de lo general y va dando como ciertas particularidades de esas variables. Bueno, con la hipótesis pasa lo mismo, ¿sí? Tienen que referirse, ¿sí? A una situación real en el sentido de que es algo que tienen que poner a prueba, ¿sí? Que ahí va a estar todo el desafío en la operacionalización de cómo voy a medir esas variables, para que dentro de 15 días esto así no las mareo. Esas variables o términos, ¿sí? Que se van a poner en relación, que componen la variable, tienen que ser concretos, tienen que ser precisos, ¿sí? Lavado de manos, bueno, no, lavado de manos no. ¿Qué pasos, no? Tiene el lavado de manos. Bueno, determinar, precisar, bueno, que en eso ustedes, ¿no? Son, digamos, precisos, son específicos por su propio trabajo, ¿no? Esto de, bueno, ¿no? Precisar bien, especificar, ¿está bien dicho? Sí. Bien, ¿sí? Cada una de esas variables. En ese sentido tiene que ser, diríamos, lógica, ¿sí? Es cierto que Lu dice, no van a presentar algo disparatado, en el sentido de que es algo lógico que van a plantear, lógico en el sentido de ser claro, de ser verosímil, ¿sí? Bueno, y tienen que relacionarse con las técnicas para medir esas hipótesis. Esto es un capítulo aparte, algo de esto van a encontrar en los textos que tienen para leer, no vamos a entrar ahí en las técnicas para medir hipótesis, ¿sí? Esto de cuánto se comprueba, cuánto no se comprueba, desde un análisis básico estadístico, vamos a decir, se refutó, se comprobó, sin entrar en las técnicas para medir hipótesis, pero que sepan que existen, ¿sí? Bien. Algo de esto ya lo dijimos, así que voy a pasar así, voy a poner todo en limpio, para que lo vean, ¿sí? El origen de las hipótesis. Bueno, surgen del planteamiento del problema de investigación, lo dijimos, ¿sí? O pueden surgir de la revisión de la literatura, el postulado de una teoría, cuestiones más empíricas, generalizaciones más empíricas, esto que yo les decía, bueno, hace 20 años trabajo en este hospital, estoy un 90% segura que va por ahí, ¿sí? La respuesta a mi pregunta de investigación. A veces se llevan igual sorpresas, pero, ¿no? Bueno, parto de la generalización empírica, de estudios o antecedentes previos. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? De la experiencia previa a la intuición, ¿sí? Que obviamente tienen que después ser elaboradas, ¿sí? Y evaluadas con mayor cuidado, desarrollado, explicado. Esto lo van a hacer en el informe, porque pueden decir, estoy segura, va por acá, pero bueno, después tenés que justificar, explicar, y siempre explicarle y fundamentarle a un otro que no tiene por qué entender o conocer de ese campo que estás explicando, analizando, ¿sí? Entonces uno tiene que ser lo más claro, lo más prolijo en ese sentido posible. Y obviamente, ya lo dijimos, no deben formularse sin haber revisado la literatura, porque es esto que ustedes, que también machacamos bastante, ¿no? Bueno, a ver, vos estás reconvencido que tu lugar de trabajo es así, pero buscá investigaciones que aunque no sea el mismo tema, ¿sí? Esto, ¿qué pasa en las investigaciones en México? ¿Qué pasa en las investigaciones en otro lado? Eso es lo que a veces nos queda como flojito en los proyectos, porque hay poca bibliografía sobre esos temas tan específicos del campo de la instrumentación, que es incipiente, es novedoso, Tiene cosas a favor y tiene cosas como en contra, podríamos decir que es esto, ¿no? Partir de la revisión de la bibliografía o de la literatura previa, ¿sí? En el caso de sus proyectos, pero es lo ideal, ¿sí? Bien, entonces, planteo el problema, ¿sí? La hipótesis me propone volver a revisar la literatura para ajustar ese problema, ¿sí? Esa hipótesis es una respuesta a ese problema, entonces en esa respuesta lleva, ¿no? A revisar un lugar específico, ¿sí? Como guía, con lo que decíamos recién, como guía. Esto no es que hay una cosa primera, la otra después, sino que esto es circular, ¿sí? Lo que me da cuenta es de que está todo relacionado. Es un poco esto como lo empecé explicando, ¿sí? Pero para que lo tengan así gráficamente.
todo está interconectado, si quieren, ¿sí? Bueno, hay tipos de hipótesis, lo tienen en la bibliografía, por eso me parecía importante, aunque sea pasar en limpio, esto no lo vamos a aclarar, o sea, no van a aclarar qué tipo de hipótesis, ¿sí? Son las de ustedes, pero que sepan que hay hipótesis de investigación, hay hipótesis alternativas e hipótesis nulas, ¿sí? Hay mucha discusión respecto a esto en el campo de la investigación cuantitativa, de que siempre tiene que haber 3, porque es una manera como más de controlar ese campo. Si yo tengo varias hipótesis, tengo una, tengo otra que puede ser también una posible respuesta, y tengo la nula, entonces como que todas deberían ser consideradas, ¿sí? Dentro de un proceso de investigación. Esto se los comento porque hay algo de esto que uno de los textos aborda, sobre todo el manualcito de Hernández Sampieri. No se los vamos a pedir, pero para que sepan que existen, ¿sí? Que hay las investigaciones más, digamos, en el tiempo, longitudinales, qué sé yo, tienen distintos tipos de investigación. Lo que sí me interesa ver es que, ¿qué hace una hipótesis en realidad? Pone a jugar, ¿no? Pone en relación, esto de correlación, bueno, acá dice correlación versus causalidad. ¿Qué significa esto, sí? Puede haber una correlación sin que haya causalidad. ¿Qué significa esto? Que dos fenómenos pueden estar relacionados sin que uno sea la causa del otro, ¿sí? Eso sería correlación. Causalidad es que puedo determinar que uno es la causa del otro. Por ejemplo, voy a analizar el rendimiento académico, ¿sí? Primer ejemplo que tienen ahí, en relación al autoconcepto académico. Es un autoconcepto del campo de la psicología. Este Power lo había armado en algún momento con una compañera que es psicóloga, investigadora, investigación del campo de la psicología cognitiva. Es un concepto, esto que dice autoconcepto académico, ¿no? Ver cómo la autopercepción del desarrollo académico de cada uno, se los digo con mis palabras, ¿sí? Cómo yo me defino académicamente, lleva o no a un determinado rendimiento, ¿sí? Pero no es que porque como yo me percibo rindo, sino que el rendimiento también está vinculado con cómo yo me percibo. Entonces no es que hay una causa ahí. Es esto de, no me da la cabeza, no, voy a dejar la materia porque te lo estoy diciendo muy sencillo, me va a matar. Por suerte no está, porque si no es mucho más complejo, pero para que se entienda, ¿no? En el ejemplo. Digamos, si yo creo que voy a poder, ¿sí? Con el proyecto de investigación del trabajo final integrador, lo voy a llevar adelante y voy a hacer un buen análisis, lo voy a hacer. Se podría hacer, ¿no? El autoconcepto académico. Entonces, no hay una causa acá. En cambio, ¿sí? La causalidad implica correlación, implica que estén correlacionados, ¿no? Que estén ambos relacionados, las variables. Hay un orden temporal, ¿sí? La causa ocurre antes que el efecto, y cambios en la causa, ¿sí? Anteceden a cambios en el efecto. Es decir, ahí la hipótesis sería que si hay A, hay B. Si yo hago cambios en A, hay cambios en B, ¿sí? Que es un poco las que están planteando ustedes. Plantean algo así como una causa A, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Sí? También, no es que una esté mejor, peor, no. Son distintas formas de entrarle al problema de investigación, ¿sí? ¿Vamos bien? Porque yo siento que hablo y por ahí me estoy yendo. Lo quería dar más sencillo, pero bueno. Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces, genial. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Porque encima al no verlos es como que no puedo registrar las caras. Entonces, por ejemplo, el consumo de alcohol, sería el efecto, se explica por la búsqueda de sensaciones, ¿sí? Una hipótesis, podría ser otra, ¿sí? Yo busco sensaciones nuevas, consumo alcohol. Esto obviamente está basado en investigaciones previas, en la experiencia del investigador en el campo, que es lo que decía Lu hace un rato, ¿sí? Incluso para a veces también el recorte, que también lo decía Lu, ¿no? En la población y la muestra también tiene que ver con esa expertise en el campo. Acá sí se plantea que una es la causa de la otra, ¿sí? Y después le ponemos el nombre variable dependiente e independiente a la causa y el efecto. ¿Se acuerdan? Después lo vamos a trabajar un poco más. Bueno, y tipos de hipótesis, ¿sí? Dentro de las de investigación, que serían en las que estamos nosotros, solo de investigación, sin entrar en las otras conceptualizaciones, hay distintos tipos de investigación, descriptivas, ¿sí? Correlacionales, que plantean diferencias entre grupos, ¿sí? Causales, ¿sí? Acá tienen como bien desarrollado, no quiero entrar en cada una para que no se haga muy extensa la clase y dar un lugar a las consultas, pero
Miren cómo se va vinculando con el tipo de investigación la hipótesis. ¿Sí? La descriptiva, ¿qué intenta? ¿Sí? Predecir un dato de una o más variables. ¿Sí? Son afirmaciones univariadas, a tal causa, tal efecto también, ¿no? Por ejemplo, los niños con TDAH, que es trastornos del espectro autista, no, el H es, ahí no, nunca me acuerdo porque también. Sí, todos los trastornos con esas siglas son del espectro autista, Del pero espectro tienen distintos autista. nombres. Exacto. Tendrán un elevado sesgo positivo ilusorio, sería ahí. Ilusorio está mal, ilusorio, ¿sí? Bien. Correlacionales. Afirmaciones divariadas. Los niños que perciben una mayor aceptación por sus padres tienen una autoestima más elevada. Tiene que darse la aceptación de los padres para la autoestima más elevada. Ahí pongo en relación, ¿sí? No se sabe si ¿sí? Existe una correlación entre variables, pero se plantea que una es la causa, la variable independiente, y la otra la variable dependiente. Lo dije mal, creo. Independiente la causa, dependiente la otra, ¿sí? El estilo de relación con los padres determina la autoestima de los niños, ¿sí? Acá sí me estoy jugando en la hipótesis que se dé una cosa lleva a la otra, ¿sí? Que es un poco las que, les digo, más se vinculan con las que estamos planteando. Como para que quede claro en relación a las variables, también nos parecía como más sencillo como profes que lo vean desde ahí, ¿no? Bueno, después uno puede plantear diferencias entre grupos, después les queda el Power, lo podemos subir, así que lo pueden leer si les interesa. Y acá está lo de las hipótesis nulas y alternativas, que queda como material para ustedes, digamos, porque están los textos, pero no lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son los elementos estructurales de una hipótesis? Bueno, tenemos, acá se vincula con lo que explicaba Lu, ¿sí? Unidad de análisis, pueden ser, en nuestro caso son individuos, ¿sí? Pero pueden ser cosas, pueden ser imágenes, pueden ser proyectos, bueno. Y variables, ¿sí? Que son las características, las propiedades de esas unidades de análisis, ¿sí? Y elementos lógicos, que también nosotros no vamos a trabajar así, pero que son los elementos que vinculan a las variables entre sí, y que vinculan esas variables con las unidades de análisis, ¿sí? Esto no lo vamos a ver. ¿Cómo definir la cantidad y los tipos de hipótesis? Nosotros les pedimos una, ¿sí? Una hipótesis, pueden plantear dos. Creo que había algún caso, años anteriores, que hubo un grupo, una vuelta que planteó como 4. No es necesario, no es como los objetivos, ¿sí? Pero sí preferimos una y desarrollarla en profundidad, explicarla en profundidad, que plantear muchas, ¿sí? Pero en general, ¿cómo definirla? Bueno, a partir de la correspondencia, esto ya lo dije, entre las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis recupera las variables que aparecen en los objetivos, no abre nuevas, ¿sí? Si yo estoy hablando de bioseguridad, lavado de manos, las palabritas son bioseguridad, lo digo así fácil, ¿no? Y lavado de manos, después, en mi hipótesis, no es que ahí abro otras variables, ¿sí? El conocimiento previo es determinante, los objetivos, ¿sí? Esto ya lo dijimos la semana pasada, que no lo vean como contradictorio, pero los objetivos de tipo exploratorio no establecen hipótesis, pues yo estoy explorando algo, abriendo algo, en general no tengo la confirmación, no puedo decir que voy a comprobar eso, ¿sí? Esa puesta en juego de la hipótesis. Nosotros se las vamos a pedir igual, ¿sí? Para que tengan el ejercicio, porque si bien son exploratorios dentro de lo que es toda la parte más de investigación académica, no es exploratorio el estudio en términos de sus trayectorias profesionales, de su inserción en el campo de la salud, entonces se las pedimos igual. Eso ya lo aclaré la semana pasada. Justo una pregunta iba a ser sobre eso mismo. Si tenemos poca literatura sobre lo que estamos tratando de hipotetizar, no entiendo por qué no podemos decir que el diseño no es exploratorio. ¿Por qué no es exploratorio nuestra investigación? Sí. No, es exploratorio, ¿eh? Es exploratorio, ¿No es descriptivo? Exploratorio y descriptivo. Ambos. Claro, ambos. También, claro. Ambos. No se autoeliminan, no son excluyentes. Ajá. No, incluso puede ser explicativo también, porque en realidad la hipótesis, ¿qué hace? Es propia de la investigación explicativa, que es la que dice, acá hay un fenómeno, acá hay otro, pero se vinculan, ¿sí? Correlacionalmente o causalmente con las diferencias que vimos recién, pero se vinculan, ¿sí?
Por eso decía que en realidad tendría que ser más explicativa la investigación para generar una hipótesis, pero se las vamos a pedir igual, por eso quedó en suspenso el cuatripasado y lo estamos aclarando mejor, para que tengan el ejercicio. ¿Sí? Piensen que acá, más allá del que está buenísimo el resultado y el informe, es que ustedes aprendan a hacer, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que también hablamos la clase pasada. Algunas cuestiones vinculadas a la prueba de hipótesis que no se las vamos a pedir, ¿no? Pero para que uno se quede pensando, a ver, esa hipótesis con la que estoy planteando, ¿tendría que suceder algo para rechazarla? ¿No? ¿Qué tendría que suceder para respaldarla? Como un juego, eso se las dejo, lo iba a sacar del Power, pero dije, no, lo voy a dejar, ¿no? Por eso hacer así como estadísticamente, no vamos a pasar por las pruebas de hipótesis estadísticas, pero sí, ¿qué sería verdadero? Perdón, ¿siempre sería verdadero? ¿Sí? ¿O puede modificarse? Preguntitas, para que las piensen, por ahí ayuda a disparar o a relacionar, para los que no tienen, sobre todo, con algo del campo que están abriendo, que están analizando, que ayuda a pensar, ¿no? Cómo poner a prueba esa hipótesis, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir? Acá si quieren, antes de pasar a las pruebas de hipótesis, que esto igual lo voy a pasar por arriba, pero antes de entrar a lo de las variables, no, dejen, lo dejamos para después, así termino. Perdón, no, me parece que el texto de Zorrilla es como el más amigable para que puedan leer, y porque tienen, bueno, 3 textos, pero me parece que el de Zorrilla va a ser el que menos dudas o interrogantes o menos los maree, con ese texto más la presentación, más tal vez volver a ver la clase, si tienen alguna duda respecto a hipótesis, van a andar bien. Está bueno, Lulo, que aclarás, porque es verdad, yo tengo acá mi resumen del texto de Múnich, y entra más en lo que es las variables. Y como es un tema que queda más en suspenso para dentro de las 2 clases que faltan, siguientes, por ahí está buena esta aclaración que hace Lu, ¿sí? Si hay algo de lo de las variables que no se entiende, tranquis, que vamos a volver ahí. Bien, prueba de hipótesis, no vamos a, ya les digo, no vamos a entrar. Bien, variables. ¿Qué son las variables? Las imágenes me causan gracia. Es una propiedad, ¿sí? O propiedades que pueden fluctuar, que pueden modificarse, ¿sí? Y esa variación, acá por ejemplo vemos la altura, ¿sí? De las personas, puede medirse u observarse. Yo puedo medir eso, ¿sí? Por eso digo, si yo digo lavado de manos, si no especifico cómo del lavado, qué del lavado de manos, los pasos, los tiempos, las formas de hacerlo, ¿sí? Porque acá a la altura es fácil, ¿no? Parece más sencillo que el lavado de manos, que es todo un proceso. Entonces te vas a dar cuenta de las etapas, de los tiempos, de las formas de ese proceso para poder medirlo. Lo más específico posible, ¿se entiende? Entonces las variables tienen dimensiones que me van a permitir, indicadores que me van a permitir medirla. Son indispensables para definir los términos y las variables de las hipótesis, entender el significado, ¿sí? Puede haber distintos significados para un mismo término, ya los recontramachacamos con esto, en el marco teórico, todos van a ver que todo está vinculado con todo, ¿no? Esto, a ver, bueno, vas a hablar de bioseguridad, siempre doy los mismos ejemplos. 2 puntos, definilo, porque depende el autor, depende el manual, depende el problema, lo definen diferente, ¿sí? Comparar investigaciones, bueno, todo esto es importante para medir, observar el fenómeno, ¿sí? Eso es una variable. Una variable es un constructo, es una construcción que uno hace, ¿sí? Que es inobservable en forma directa, porque aunque yo diga, bueno, esta persona es más alta que la otra, yendo al ejemplo de la foto anterior, bueno, tengo que medirlo. O sea, sí, pero ¿cuánto mide cada uno? ¿Sí? Es inobservable en ese sentido. No puedo decir, mide 1,20. No, tengo que, ¿no? Bueno, agarrar el metro y medirlo, ¿sí? Son construcciones ideales para explicar fenómenos de la realidad. ¿Qué significa esto? Que el lavado de manos en términos teóricos como variable, ¿sí? Va a tener sus dimensiones, que son las etapas, qué sé yo, los indicadores, el tiempo, cuánto tiempo, el jabón usan, todo lo que me va a permitir específicamente medir eso. Pero es una construcción ideal en el sentido de que no va a ser de la misma manera que yo lo construyo, de la misma manera en tiempo y forma en la realidad. ¿Sí? En ese sentido es ideal, ¿sí? No como ideal en términos de utópico, de ideal, sino en tanto guía, es una guía, ¿no? Ideal en tanto guía para explicar. ¿Me siguen acá?
Conceptualmente es una guía para explicar. Yo abordo la realidad X desde el fenómeno, desde el constructo tal, ¿sí? Bioseguridad. Yo no veo la bioseguridad, ¿no? Caminando, sino que la defino. ¿Y cómo la mido? Si en esa intervención, en ese procedimiento de bioseguridad, se aplican las normas éticas de bioseguridad o no. Bueno, lo tengo que, ¿sí?, precisar, ¿sí? Por eso tienen que tener indicadores, o manifestaciones tienen acá, ¿no? Pero son indicadores que me hacen medir o observar eso, ¿ok? Es esto que daba ejemplo de la bioseguridad. No pasa caminando, la defino, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? ¿Y cómo la voy a ver y medir? Por eso hay conceptos más fáciles que otros, ¿vieron? Hay como investigaciones como más concretas, si se quiere, y otras, no sé, de cómo rotular muestras, es más concreto que de, bueno, cómo me lavo las manos. Ahí están los desafíos también de los distintos temas de investigación. Bueno, para hacer todo esto hay que operacionalizar las variables. Acá me voy a quedar, ¿sí? Acá me quedo. Esto lo recupero la semana que viene, no la otra, para explicarles bien cómo hago esto, ¿no? Que yo decía, no veo la bioseguridad caminando, sino que la tengo que definir, la tengo que operacionalizar. Freno acá, si les parece bien, y voy a compartir, sí, esto lo dejo acá. ¿Cómo era esto? Detener la presentación. Ahora abrimos, no se preocupen, ¿eh? Ahora voy a abrir para si hay dudas, preguntas. Sé que por ahí soy un poco ligera en la explicación. Ay, me fui. Un minuto, que quiero compartir pantalla nuevamente. De otra cosa, que también lo vamos a volver a ver, pero para que quede claro y no quede en el aire. Ay, no me aparece. Un minuto, ¿eh? Esperen, ¿eh? Tengan paciencia. Esto no, esto no. Estoy buscando un ejemplo. Ya va. Uso 2022, metodología. Acabo de bajar, por eso creo que lo tengo que abrir de vuelta. Es el resumencito que tienen para mis compañeros que van a decir, ¿qué está buscando? El resumen de qué es una variable y que da el ejemplo de la vacunación. Eso estoy buscando. Porque me parece que queda claro. A ver si ahora lo puedo ver. Resumen, vamos. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Ah, no sé cómo ponerlo. Sí, se ve. Ahí se ve. El resumen de variables está en la clase 4, ¿no? Te aviso por las dudas que no crean que está subido No. ahora. No, no lo van a haber subido, ya sé, pero quería adelantarme un poquito, solo para que les quede claro, después vemos cómo hacer la operacionalización, pero para que vean esto en un ejemplo, ¿sí? Que mis ejemplos son un poco, a veces, medio volados. Yo improviso mucho en clase, porque si no me aburro, entonces a veces no son. ¿Cómo? Perdón. Que este archivo sí figura subido a la clase. Ah, ¿sí? Bueno, qué bueno. Ah, puede estar en la bibliografía, que aparezca como resumen de variables, que nos haya quedado ahí del año pasado. Bueno, buenísimo. Lo tienen así, resumen clase variables. Puede ser, buenísimo, gracias por la aclaración. Igual lo vamos a trabajar, ya les digo, en la operacionalización, pero para que vean, ¿sí? ¿Qué es una variable? Es como un resumencito que les hicimos. Una variable es un aspecto, dimensión de un objeto, ¿sí? Un atributo que me permite diferenciar un objeto de otro. Para eso tengo que definir. Acá hablamos de objeto de investigación, que sabemos que son personas, en el caso de lo que estamos trabajando en sus proyectos, ¿no? Que la tengo que definir, ¿sí? Por eso su definición operacional, ¿sí? Está asociada a conceptos teóricos que vamos a establecer en el marco teórico. Por eso yo decía, las variables no salen de cualquier lado, son las que están en los objetivos, las que desarrollan en el marco teórico. Las definiciones de algunas variables no tienen problema, porque se trata de conceptos cuyos contenidos más empíricos, más observables, lo que decía yo recién, ¿no? Cuando una variable es directamente observable, se la llama indicador, ¿sí? En estadística. Entonces, si tengo un problema de investigación como este, ¿sí? Vamos acá a esto, y va el ejemplo. ¿Cuáles son las posibles causas? Es mi pregunta, ¿sí? Que intervienen en las oportunidades perdidas de vacunación de aquellos niños que han accedido al sistema de salud en el centro tal, X, durante el mes de marzo del año 2015, que no han completado su esquema de vacunación. Yo quiero contabilizar, ¿sí?
las causas de las oportunidades perdidas de vacunación, ¿sí? Entonces, voy a explicar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de investigación y cuáles son las variables a investigar? ¿Cuál es mi variable acá? Las OPV, ¿sí? Las oportunidades perdidas de vacunación. Es una variable importante que debemos definir para poder medirla. ¿Cómo la defino? Conceptualmente la defino primero. Van a ver que vamos a hablar mucho de definición conceptual o teórica y la definición operacional. La definición conceptual es la del marco teórico, es decir, que si yo tomo tal variable la tengo que tener definida en el marco, ¿no? Esto lo trabajamos el cuatrimestre pasado. Te falta definir tal variable, no es tan clara, definirla con cita, definirla con paráfrasis, pero la tienen definida. Una OPV, ¿qué es? Es una oportunidad perdida de vacunación, se produce cuando un niño entra en contacto con algún efector del sistema de salud y no recibe indicaciones acerca de su vacunación, pese a tener incompleto su esquema de vacunación. Vieron que cuando uno lleva a los chicos al pediatra, la pediatra enseguida, o sea, cualquier indicador de ese niño es a veces un factor para preguntar sobre otras cosas, ¿sí? O vas a vacunar y no hay una vacuna, pero te preguntas si, pero tiene esta, ¿sí? Y le dan otra vacuna, como para que no se pierda ese ingreso, o sea, ese contacto con ese efector de salud, ¿sí? Me pasó el otro día con mi hija, que no llegaba a cumplir 6 meses, pero yo venía atrasada con la vacuna del 5.º mes, y me dicen, ya está muy cerquita del 6.º mes, si querés aprovechamos y se las damos, ¿no? Me dice, total, ya pasaron casi 2 meses de las de la 4.º, bueno. Entonces yo dije, bueno, dale, ¿no? Entonces ahí yo pensé, esto es una OPV, ¿no? De parte del efector de salud. Para que la madre no se cuelgue y le pase lo mismo que con la 5.ª, le doy todas ahora, ¿no? Y bueno, era porque me colgué, era porque vengo demorada en las... Pero bueno, ya se le podían dar las sextas, ¿no? A veces las familias se olvidan, ¿no? Entonces el efector no sabe si yo le voy a ir a dar la sexta o no aparezco nunca más. Entonces agarra y, bueno, le doy todas. Pobre, quedó liquidada, imagínense, le dieron toda la vacuna, el 5.º, el 6.º, y encima querían darle la de COVID, dije, no, frené. Pero es esto, ¿no? La oportunidad de vacunación. Ahora, la defino conceptualmente, ¿sí? Y la defino operacionalmente. ¿Cómo defino operacionalmente, ¿no? A una variable. Bueno, justamente, ¿cómo la voy a medir? ¿Sí? Entonces, si consideramos a las personas, por ejemplo, como un objeto de investigación, ¿sí? ¿Cómo la defino a la persona? Por sexo, nivel educativo, objeto, ponemos porque se dice así, pero es un sujeto, ¿no? Es sexo, nivel educativo, profesión, número de hijos, grado de satisfacción con la tarea que desempeña en el empleo, ¿sí? Sexo me permite medir si son varones o mujeres, ¿sí? Son categorías de la variable. Varón y mujer son categorías de la variable sexo. ¿Se entiende? Acá, la persona es el objeto de investigación. ¿Cómo mido a la persona? ¿Qué digo de esa persona? ¿No? Tengo que medirla a partir de indicadores. Bueno, estos son algunos, puedo otros, ¿no? Eso siempre es en función de mi problema de investigación, es que voy a definir lo que, a ver, bueno, ¿tiene propiedades? No sé, no es un atributo o un indicador que me interese si quiero medir otra cosa, que no sea, no sé, nivel económico. ¿Se entiende? Entonces, digo esto y no digo más nada, porque después lo vamos a explicar mejor. No, esto no lo voy a decir ahora porque se van a marear. Voy a dar otro ejemplo más de variables y listo. Por ejemplo, nombre de la variable, país de residencia, porque hay distintos tipos de variable, nominal, ordinal, eso lo explicamos después, pero por ejemplo, uno más, para dar un ejemplo más. País de residencia en los últimos 5 meses, ¿sí? Es una dimensión de la variable que quiero definir. Categorías de la variable, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, otros. Tienen que ser excluyentes, o sea, yo tengo que en la forma de abordar esa variable dar todas las características posibles. Si no puedo nombrar a todos los países de Latinoamérica, pongo otros, ¿sí? Pero tienen que excluir, o sea, dar todas las posibilidades para contestar, en este caso es una pregunta de cuestionario, esa pregunta, ¿sí? Lo dejo acá porque si no estoy entrando en terreno de operacionalización y no los quiero marear, pero me parecía importante esto, que vean a qué nos referimos con definición conceptual y con definición operacional, ¿sí? ¿Cómo mido esas oportunidades perdidas de vacunación? Bueno, por las características del niño, por las características de la madre, el mes en que se fue a vacunar, el centro de salud al que accedió. No lo dice acá, ¿no? Lo digo yo para que nos quedemos pensando en nuestros propios temas de investigación, ¿sí? Cómo se aplica o no. ¿Hasta acá quedó
más o menos claro? ¿O no? Los mareé más. Entonces, esperen que... Ahora no sé cómo salir de acá. Cierro de acá. Ay, ¿qué hice? ¿Dejaron de ver pantalla? No. ¿La pantalla? Por ahí podríamos pasar al entregable, a los próximos pasos, como para que se ordenen qué es lo que viene, ¿no? Para que no se Sí, mareen, ya. porque... El ¿Sigo campus. compartiendo pantalla? El campus. Sí, Sí, seguís compartiendo. Ah, pensé que lo había... Ahí está, Ahí está. Sí, ahí sí. Ahí está. Quería que lo Antes de por ahí las Sabrina, preguntas, estaría perdón, bueno Sabrina. como... Ay, perdón, Lu. No, Sabrina tenía la mano levantada, pero no sé Sí, que si... yo Ahí vamos decía a que las antes preguntas. de abrir a preguntas, por ahí estaría bueno explicarles la entrega del próximo sábado, porque por ahí colapsan con toda esta Sí, información y no van a Sí. entender qué entregar, y por ahí las preguntas tienen que ver con eso. No Sí, sé si tal les cual. parece. Dale. Bien. Eh, bueno, ¿Por qué en aclaramos realidad, una cosita, Mel? ¿Por qué aclaramos lo de las hipótesis y qué son las variables? O sea, no es porque sí, porque no, es porque sí. los que no tienen hipótesis vuelven a los objetivos de investigación, se fijan qué variables plantearon, ¿sí? ¿Cómo ven la relación o no de esas variables? Si es que la ven o tienen que abrir otra variable. La verdad es esa, porque a veces es bueno, a ver, la idea es que los insumos sean el propio proyecto. ¿Sí? Entonces yo planteé esto, que lavados de manos tiene que ver con los tiempos quirúrgicos. Bueno, mi hipótesis va a ser, por eso decía que después podemos dar algún ejemplito de los que sí tienen hipótesis. Mi hipótesis va a ser, porque tiene que, lo diferente del cuatrimestre pasado es la hipótesis. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son mis variables? ¿Cuál es el independiente del independiente? Bueno, planteo algún tipo de relación, correlacional, causal, vemos, que sale, ¿sí? No voy por cualquier lado, no empiezo a buscar investigaciones, a ver qué hipótesis planteo. No, con lo que tengo hecho, ¿sí? Con el recorrido que hice, las variables que definí, ¿sí? Definí una posible causa, un posible efecto, pongo en relación eso en la hipótesis. No me voy por cualquier lado, o sea, lo aclaro por eso, ¿no? Por eso daba los ejemplos que no sé si fueron, empecé a entrar en terreno que dije, no, acá corto, pero sí para que no se, digamos, sepan por dónde, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que concretamente es esto. ¿Qué definí? Bueno, ¿cómo lo pongo en relación? ¿Cuál es mi hipótesis? Que esto afecta en esto, que a mayor tiempo de esto, mayor del otro. Cada uno ahí verá por dónde. Son muy diferentes los proyectos y como el bagaje teórico de cada proyecto, y eso influye un montón. Bien, ahora sí, si quieren, corto y explicamos bien qué pedimos. Bueno, en realidad la clase 3 la vamos a destapar ahora, no importa, es para el sábado que viene, pero como están los mails de cada profesor con el número de grupo que el profesor y la profesora corrigen, creo que es mejor destaparlo ahora si ya van viendo a quién referenciarse. Eso por un lado. Después por ahí, bueno, habría que aclarar lo del grupo 6, que hay dos grupos 6, uno que corrige Luciana y uno que corrige Bernardo. Capaz ya cada uno sabe quién le está corrigiendo, pero bueno, en todo caso después lo vemos. Y en realidad esta entrega, si bien ustedes entregaron un diseño que fue corregido para la entrega final, muchos ya tienen hipótesis que también fue corregida. Esta entrega se trata de mejorarlo un poco, ¿no? De poder, no sé, digamos, agregarle alguna definición, como engrosarlo un poquito más. Tampoco tiene que ser un diseño de 3 páginas, por supuesto. Pero bueno, mejorarlo un poco y los que no tienen hipótesis, agregar esa hipótesis, ¿no? Como decía Noé, ver cuáles son las variables que están en juego en sus objetivos y, bueno, nada, hacerlas dialogar, digamos, por decirlo de alguna manera. Ese sería como, esa es la consigna para la clase que viene. Digamos, no es tan difícil porque, como les digo, ya tienen aprobado el diseño, pero bueno, la idea es mejorarlo un poco, ¿no? Porque es una parte fundamental de todo el proyecto de investigación que están haciendo. Sobre todo también con esto de que habló Ilú, ¿no? De la población, la muestra, la unidad de análisis, poder identificar, bueno, en qué instituciones lo hago, entonces cuántas personas voy a tener acceso, creo que el mínimo ya sabemos es 60, mientras más sean mejor, más representativo es, ¿no? Bueno, esa sería como la consigna para el sábado que viene, que como les digo, ya les vamos a abrir la clase 3,
que sería la clase del sábado que viene, que es asincrónica, no hay Zoom, y es la entrega al mail de cada profe del trabajo. Recuerden hacer la entrega uno por equipo, pongan en copia al resto de sus compañeros, eso sí está bueno. Bueno, de que no falten los datos, ¿no? De los integrantes, del número de grupo, lo que ya saben, que les venimos diciendo desde el cuatrimestre pasado. Y también otra cosa importante con respecto a las entregas es que el horario, si bien no es el campus que restringe la entrega, digamos, si no pueden entregar más, el horario es hasta las 20, sigue siendo lo mismo, y más con el mail que uno ve, digo, la hora en la que se manda, ¿no? Respetemos eso, la hora de entrega, que sea uno por grupo, no, a pesar de que sea por mail, digo, no va a haber un entrega, recorrección, entrega, digo, no hay preentregas de la entrega. Se entrega el sábado que viene hasta las 20 horas. O sea, eso funciona igual que el campus, pero por mail. Vamos a ser bastante rigurosos con eso porque suele pasar que a las entregas por mail sucedan estas cosas que no están buenas, que no son justas para todos, así que, bueno, eso es como lo formal de la entrega, ¿no? Ya saben todo el resto, lo que venimos diciendo siempre, el nombre del archivo. Bueno, eso se mantiene, digamos. Así que bueno, ahora van a ver destapada la clase 3 justamente por esto entonces. Listo. Ayuda que en el nombre de la... discúlpame. Ayuda que en el nombre del archivo esté el número de grupo. Así ya lo identificamos más rápido. Sí, eso es clave. Bueno, si quieren abrimos a preguntas, no sé si alguno de ustedes, compas, quiere decir algo. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, no sé cómo decir la duda que tengo, porque la verdad es que no me quedó claro qué es una variable, qué tengo que poner en la variable. La variable son los objetivos en sí, o sea, no sé, fue tan rápido que no terminé entendiendo mucho de lo que es la variable. O sea, no sé qué tengo que ponerles en una ¿Cómo no variable. sabes lo que es la variable? Lo explicaba hace 4 horas pasadas. La variable son conceptos de investigación. Decime el objetivo de tu proyecto. Se me corta mucho. Estás muteada, Sabrina. Estás A mí muteada, se me está Sabrina. cortando mucho, ¿eh? No, me desmuteé para decirles que es sobre incendios en quirófano. Bien. ¿Cómo lo tenés planteado en el objetivo? ¿Me lo podés leer? Y grupo, así sé qué profe corrigió, porque si no, Es de mi así no, grupo. vamos con Es el Bernardo, profe. sí, es Bernardo, sí. Identificar el conocimiento que poseen los instrumentadores respecto a los incendios y los motivos que dan origen a los mismos y dar cuenta de los procedimientos y estrategias que deben ejecutar durante el desempeño de su rol en caso de producirse un incendio en quirófano, tomando en cuenta las normativas vigentes de evacuación. Bien, entonces tenés Los conocimiento sobre los conocimientos incendios. y después cuáles son las Sobre los estrategias incendios. para prevenir o evacuar en caso de que ocurra uno. O sea, los Bien, ahí objetivos, tenés como dos. o sea, los Bien, o conocimientos y sea las que sería, estrategias. sí, pero sería el conocimiento de las estrategias, ¿no? Un poco, bueno, perdón si No, mareo Barchu, después lo vemos, porque esto en realidad también, después lo van trabajando en la operacionalización y el profe les va diciendo, esta es la variable, esta es la otra. Pero ahí vos tenés que los conocimientos de las estrategias para prevenir, sería, ¿no? O para actuar en el caso de un incendio, influye en el éxito, ¿no? De salvar ese incendio, no sé cómo En decirlo, que se ¿no? produzcan o no. Entonces, no, porque uno de mis de que se objetivos, produzcan o no, o que en el caso de producirse, ¿soy yo que lo más escucho sería, mal o se o sea, escucha que mal ahí la vos tenés, profesora? ¿sí? Sí, porque Se me está corta. avisando por ahí, Porque no le sí, entiendo nada de lo que está diciendo, por eso. se corta. Bien, vos tenés que determinar, vos y todos, ¿no? De las variables que aparecen, ahí yo leí, leí, a partir de lo que dijiste, conocimiento sobre incendios, ¿no? Se cortó, ¿no?
Sí, no se escucha. Corto, profe. Para determinar qué Sí, variables van a definir. Se corta. Tenés como delay, ¿no? Es como... Sí, no se entiende Claro. nada. Se corta. Se corta. Bueno, Barchu, te lo dejo a vos, no sé. Claro, tenés que poner en relación los conocimientos que tienen al respecto con la posibilidad que se produzcan unos incendios, ¿no? Esa sería como la relación que tenés que hacer jugar. Ahí tenés dos variables, ¿no? Que tiene que ver los conocimientos que tienen esas personas, por un lado, y por otro lado, bueno, la posibilidad de que se produzcan unos incendios. Entiendo que va por ahí. En mi caso, son dos objetivos, porque una cosa es saber, o dar cuenta de si nuestra muestra conoce sobre lo que es un incendio, ¿no? Para después poder justamente actuar sobre el mismo y saber cómo responder si se produce, no cómo prevenirlo, sino qué estrategias usar en caso de que ocurra. Entonces sería lo que dice Noelia, que sería el conocimiento de las estrategias, una de las variables. O sea, uno es sobre El conocimiento es la causa, las estrategias es el efecto. El conocimiento sobre los motivos, que ocasionan un incendio, tiene un efecto en las estrategias que se puedan tomar. Esa es la relación. Yo lo veo así. No sé, ¿Tenés hipótesis, ¿Cómo lo Sabrina? planteaste? No lo leí. No, ¿Tenían hipótesis? No tenemos. Claro. No, teníamos una hipótesis, o sea, pero así hablada, no se planteó en el Igual en el cuando diseño. vamos a hacer todo el trabajo de operacionalización y vamos a hacer todo el desagregado, porque después de la operacionalización va a salir la encuesta, con lo cual te va a quedar claro, digamos, no se asusten, fue como una introducción ya a lo que viene. Lo fuerte de esta clase era ver el tema de la población, la muestra, y que entiendan cómo la hipótesis guía un poco, al plantearla, la investigación. Entonces, después, bueno, vamos a ver, obviamente, como en la hipótesis se ponen en juego las variables, hay que entenderlo, pero van a ver que en lo práctico les va a quedar mucho más claro cuando operacionalicemos. No se asusten. De todos modos, piensen esto, ¿sí? De todos modos, piensen esto, no es que armen cualquier variable, porque si no es como volver a corregirles la variable, volver a mandarla. O sea, ya tienen un recorrido hecho, objetivos donde plantean abrir determinadas cuestiones, no todas. Entonces, hagan este ejercicio que estamos haciendo con Sabrina, de a ver, ¿qué planteé yo? Primero, si conocen y cómo eso influye en las estrategias, bueno, esa es mi hipótesis. Que si conocen menos, poco, mucho, nada, influye, ¿sí? A más conocimiento, mejores estrategias, más estrategias. Es lógico, ¿no? Me parece interesante. Hay un aunque ejemplo algunos... que se repite como bastante, casi siempre, que es el conocimiento de las normas de bioseguridad, y en los objetivos ponen conocer si hay capacitación institucional sobre el tema. Entonces, muchas de las hipótesis que se suelen plantear durante los años anteriores es que la falta de conocimiento de las normas de bioseguridad está directamente relacionada con la nula capacitación sobre el tema. Entonces, después cuando ustedes hacen las entrevistas, ven si en la institución se capacitan o no se capacitan, y si hay conocimiento sobre las normas de bioseguridad o no, y pueden refutar o no la hipótesis. Exacto. ¿Entiendes? Ven, Pero la lógico, hipótesis parece está en como base al objetivo. obvio. ¿Cómo? No, que parece como obvio, en realidad. Es buscar la Claro. lógica de lo que plantean. Es sencillo. Después, Parece sí, como... Bueno, como dice sencillo Lu, para vamos a ver, bueno, esta es la ustedes, un dependiente, poco más, esta es la tiene más independiente, experiencia. y lo vamos desagregando para la operacionalización. Parece sencillo No es nada del obvio, otro mundo, ¿eh? pero después igualmente el tema es, bueno, cada una de esas variables encontrar los indicadores, ¿no? Que ese es el segundo trabajo que hay que hacer. Una vez que uno encuentra la relación, después tenés que empezar a discriminar los indicadores que te permitan medir esas variables. ¿Cómo mido que conozcan sobre incendios? ¿Cómo mido qué estrategias hay y cuáles conocen? ¿Se entiende? Claro. Desagregar. Sí, igual paso a paso. Primero que identifiquen las variables y puedan ponerlas en relación. Fernanda está con la mano levantada hace un rato. Sí, buenos días, profes. Era Buenos la días. misma
misma pregunta que mi compañera. Nosotros tenemos comunicación efectiva en el pase de guardia. Quiero saber si más o menos es lo que estoy orientando. No tenemos hipótesis, pero sería más o menos así como a mayor técnicas o estratégicas de comunicación efectivas adoptadas por los instrumentadores quirúrgicos, mejora el pase de guardia de los distintos turnos. O a mayor capacitación sobre pase de guardia, mejora la herramientas de comunicación en el pase efectivo, en el pase de guardia. ¿Podría ser esa la relación? Me perdí, ¿podés repetir? Sí. Pero es porque se me corta, perdón. Sí. A mayor técnicas o estrategias de comunicación efectivas adoptadas por los instrumentadores quirúrgicos, mejora el pase de guardia entre los distintos turnos. O a mayor capacitación sobre pase de guardias, mejora las herramientas de comunicación efectiva en el pase de guardia. ¿Podría ser cualquiera de esas dos? Cualquiera de esas dos depende qué palabrita aparezca en tus objetivos. ¿Aparece Creo que me gusta capacitación? más la ¿Aparece? primera igual. Capacitación no aparece, solo estrategias y No. habilidades. Listo. La 1, que dice Meli ahí. La 1 sería. Ahí te Sí, escuché la bien, 1 perfecto. es más clara, la 2 Hipótesis. es más compleja, sí. Listo, la 1 entonces. Bueno, esa era mi duda, si estaba bien la relación. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. A veces ¿Ven pasa cómo? eso también, que por querer poner todo lo que figura en el objetivo termina siendo con la hipótesis muy inentendible. Traten primero de pensarla, no sé, en un papel poner las dos variables y ahí construir la oración para que se entienda, porque para aprovechar la corrección, ya que no tenemos tantas instancias de corrección, que ustedes lo lean y se entiendan. Eso es re importante. Lean mucho la entrega, porque a veces se van a dar cuenta que por entregar por ahí apurados, no se comprende la oración. Entonces, eso es importante. Así es. ¿Alguna duda, consulta más? Los que ya tenían hipótesis, revisen, ¿sí? Ahora que tienen como más conocimiento teórico, a ver por dónde iban. Se supone que los profes la miramos, pero nunca está de más revisarlas. Hola, buen día. Buen día. O sea que la hipótesis se podría simplemente reducir a una oración. No necesariamente ahora tiene sí. que tener claro, no necesariamente tiene que tener un desarrollo, o sea, algo como más explicativo, por así decirlo. No, claro. No. Por ahora nos quedamos con eso, la justificación y el Es un enunciado asertivo que responde al problema de investigación, la hipótesis. No es un párrafo, una explicación ni nada. Es un enunciado que responde al problema de investigación y que pone en juego las variables que aparecen en el objetivo. Ok. Bueno, gracias. Vamos a ver, queríamos preguntar. ¿Querés? Pregunta nomás. Yo veo tu mano levantada nomás, Sergio. No sé si hay alguien más. Buen día. Buen día. No, tranquilo. Tranqui. Exactamente. Es la segunda clase del cuatrimestre. Por ahí fue un montón de información, pero vamos a ir viendo todo detenidamente. Es importante que lean también,
por lo menos el material que está en el campus, al tener una clase una vez por semana, digo, son muchos estudiantes, la virtualidad, es importante que lean, porque ahí se les va a aclarar mucho y van a poder hilvanar lo que se vio en clase. El texto de Zorrilla, léanlo y vuelvan a revisar las presentaciones. Pero vamos a ver una clase exclusiva de operacionalización, el tema de los tipos de variables lo vamos a volver a ver. No es, o sea, como va a haber un acompañamiento, es recién la segunda clase. Incluso en las correcciones ya de operacionalización, si siguen muy perdidos, nosotros directamente les ponemos, esta es tu variable dependiente, esta es independiente, y la relación es esta, o sea, claro, no es que no van a poder llegar a... Pero sí me parece importante que entiendan lógicamente los pasos, ¿no? Tengo estas variables, que son mis conceptos, los fenómenos que pongo en relación. La relación es la hipótesis. ¿Cómo mido eso? Operacionalizando. Semana que viene la otra. Y de esa operacionalización se traduce en la encuesta. Entonces, de esto que comentaba Sergio, la encuesta, los porcentajes, falta un mes. Así que paso a paso lo que dice Lu, no se preocupen. Todo es lógico, digamos, una cosa se desprende de la otra, claro. Así que vamos a ir llegando tranquilos. Tenemos en cuenta el tema esto de la accesibilidad a los encuestados y al campo. Siempre, digamos, están estas situaciones donde ha habido casos de muestras pequeñas porque se agotaba. La muestra era esa, no había otra y no se construye una muestra ficticia para el trabajo. Entonces, pero bueno, siempre hay que hacer la salvedad metodológica de se entrevistaron a todas las personas, esto hay que aclararlo, es importante. Pero siempre, como decía, no, lo importante es que vean el caminito desde por eso insistíamos tanto en la correcta formulación del objetivo, porque después del proceso lo que van a ver es esto que decís vos, Sergio, un porcentaje de tantas personas contestaron esto y dan cuenta de mi objetivo de investigación. Ese va a ser el camino, y con eso ustedes van a hacer la conclusión del trabajo. Por eso es importante tener en la cabeza la secuencia. Como ven, como ven que la materia es, digamos, sigue con el hilo conductor de la pasada, pero esta es más, por ahí les resulta más desafiante el hecho de los nervios por ahí de entrevistar, de construir el instrumento, digamos. Quédense tranquilos que los vamos a acompañar en ese proceso. Y bueno, sí es distinta a la materia anterior, que era todo más teórico y de escritura. Ahora tienen que armar una encuesta para salir a campo y después hacer conclusiones, y eso tiene que estar bien, porque si no, el campo no da cuenta de los objetivos y no pueden cerrar bien el trabajo, pero los vamos a acompañar en ese proceso recién en la segunda clase. Profe, una consulta. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, sí. ¿Se puede abrir una nueva variable en la hipótesis que no esté en el marco teórico? No. ¿O no? No, tienen que estar en los objetivos. Las variables que vas a poner en discusión en la hipótesis o que van a tener una relación de causalidad o de correlación tienen que estar en tus objetivos, no. Justamente, para armar una buena hipótesis se tienen que desprender de las variables enunciadas en el objetivo de investigación, porque si no estás dando cuenta de otra cosa, digamos. Es otra investigación. No, como entendí que la profe dijo que se podía llegar a abrir otra variable en nuestra hipótesis, es como que agarré de ahí, por eso. La posibilidad existe y podés reformular la investigación. Ahora, digamos, si vos fueras una investigadora que, no sé, que esté investigando, esto es un trabajo para la universidad, entonces tratemos de acotar ahí
Listo. Porque si no va a ser un caos. Está bien. Sí se puede, en este caso no sería recomendable, digamos. No sería recomendable. Claro. Yo me parecía así, pero vieron que a veces pasa que es como poner, digo, se abre, porque por ahí en los objetivos aparece de una manera, pero cuando desarrollan el marco aparece de otra y se ajusta más para poder armar la hipótesis, plantearlo así. Entonces digo, poder poner en orden relacionalmente eso que aparece en el proyecto, que lo ideal es que se desprendan de los objetivos, ¿sí? Sí, Pero por ahí, revisando el marco, qué sé yo, en la justificación, aparece algo como esto de, bueno, a ver, puse los conocimientos, pero acá aparecen las estrategias, entonces es esto vinculado con esto, ¿no? Esto que el ejercicio que hacíamos con Sabrina al comienzo. En ese sentido lo decía. Pero sí, atiendan esto que dice Lu, que bueno, que les decimos todos que a los fines de los objetivos de la materia y los tiempos que quedan del cuatrimestre también, para poder avanzar. Ya les digo, es un ejercicio, todo es perfectible, obviamente. Gracias. Eliana, tenés el... Luisa Gómez. Verónica. Luisa Gómez. Hola, sí, yo, profe. Buen día. Yo tengo, somos el grupo 1, tengo el tema bioseguridad en infecciones por Klebsiella. Y no sé si está bien las variables que yo encontré en nuestro tema. También, como dijo la profesora, es con respecto a la bioseguridad, evaluar el grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad y todo. Y yo, como hipótesis, podría plantear, no sé, al mejorar los conocimientos y la capacitación sobre medidas de bioseguridad ante casos de Klebsiella, también mejora el grado de cumplimiento de dichas medidas en quirófano. Sí, pero no pondría al mejorar, ¿Y cómo lo pongo? Pondría la relación, por ahora. Claro, pues es futurista eso. Claro, por eso esa es la parte que yo no sé cómo, esa era mi duda. El vínculo, que hay una relación entre los conocimientos de bioseguridad, cómo los conocimientos y la aplicación o la incorporación de la bioseguridad se relaciona con, obviamente, a mayor conocimiento, mejor, bueno, lo que dijiste que es difícil. Mejor cumplimiento. De mejor cumplimiento en el desarrollo de ese procedimiento de Klebsiella, no sé cómo lo mencionaste, perdón. Así que yo lo pondría así. Listo, ¿sí? Esa era mi duda. No, vos no vas a ver si, porque vos dijiste algo de mejorar. Claro, a mí no me cerraba eso, de mejorar no, porque es como que estoy tratando de buscar algo que... Tenés que comparar ahí, sí. ¿no? Lo que saben y como si se mejora, y eso vos no vas a poner a prueba así la hipótesis. Claro, vas a demostrar que hay un vínculo, esto es lo que quería plantear en el Power. Si vas a decir que hay un vínculo entre esto y que a mayor esto se supone, ¿no? Pero no mejorar, porque el mejorar tenés que dar cuenta de que es, a ver, es otra institución donde esto está mejor y lo tengo que comparar. Es otra, poner a prueba por eso, Y que vino bárbaro tu comentario, porque muchos van por ahí. ¿Vieron? Como la cosa de, que también les decíamos esto del objetivo, que no sea propositivo, ¿sí? Mejorar, concientizar, capacitar. Ustedes no van a hacer eso, van a indagar en un campo, decir qué pasa, pero no si eso es mejor, peor, Está bien, perfecto, eso me había quedado. Gracias. Buenísimo, Luisa. Verónica, ahora sí. Hola, sí, para redondear, entonces la entrega que viene es solamente agregar la hipótesis, mejorar en lo que haga falta de las correcciones que recibimos de la última entrega, pero es solamente agregar la hipótesis. Okay. No traen todo el trabajo de vuelta, es el diseño metodológico, mejorado y con la hipótesis. Punto. Y con la hipótesis, ok. Sí. Mejorado conceptualmente y la hipótesis. Lo que sí les pedimos, que es necesario para corregirlo, es que pongan el título, ¿no? El tema y los objetivos. Eso siempre tiene que estar porque, nada, si vamos a hacer la hipótesis, a corregir la hipótesis, tenemos que ver cuáles eran sus objetivos, ¿sí? Pero que se resuman eso, título, objetivo general, objetivos específicos, diseño metodológico, punto. Si no lo volvemos a aclarar en un Word, porque es lo mismo del cuatrimestre pasado, solo incorporando la hipótesis, nos parecía como reiterativo. Bien. ¿Alguna duda? Igual podemos poner una etiqueta en la clase 3 que diga lo que tenga que tener. Ahora lo agregamos, para que no haya confusión. Ada está con la mano levantada. Me salió un verso. Ada está con la mano levantada.
Sí, hola, perdón, no tenía el micrófono prendido y la cámara no sé por qué me dejó de funcionar. Yo estoy con Sergio y estamos pensando cuál sería nuestra hipótesis en el caso del robot, de cirugía robótica. Como que yo le decía, para mí es como al principio, ¿no? Yo le decía, nuestra hipótesis como para poder responder sería como que no todas las IQ estamos como capacitadas para realizar tal cirugía, ¿no? Y estamos ahí que no sabemos cómo proponer o afrontar para describir nuestra hipótesis. Ahí Tienen que buscar estos objetivos. claro, Sí, eso es una, digamos, es una afirmación lo que vos enunciaste. Las Claro. IQ no están preparadas. Vos lo que tenés que poner en juego es las variables que están en tus objetivos. Ahora no recuerdo bien cómo está enunciado el objetivo, pero fíjense, si tiene que ver con capacitación y tiene que ver con el rol que desempeña el equipo de instrumentación quirúrgica en el desarrollo o la implementación de nuevas tecnologías, serían esas dos, y las, digamos, confluyen en una hipótesis, la arman y la corrijo. Pero digo, va por ahí, no es una afirmación, digamos. ¿Sí? Tienen que poner en relación las dos variables o las variables que estén en juego. Que hay relación, porque viste, yo decía esto de asertiva, es esto que dice Lula, la afirmación sería, hay relación entre esto y esto. Después, si eso es poco, mucho, nada, es el análisis. Claro, claro. Si tengo mucho o escaso conocimiento. Aunque vos me digas, no, pero hay poco. Bueno, entonces decir que el conocimiento influye es como suavizar todavía en esta instancia que voy a plantear como hipótesis. Así que tomen lo que dijo. Gracias. Bien, ¿alguien más? No vamos a poder, obviamente, en 7 minutos que quedan de clase, ver todos los objetivos y las hipótesis en relación a los objetivos, pero sí revisen, sí, por grupo. No pasa nada si hay alguna cuestión de perfectible en las hipótesis, por supuesto. Ahora hagan el ejercicio de plantearlo conscientemente en relación a esto que presentamos hoy, ¿sí? No se preocupen, porque si hay algo que no va, o esto que hicimos en la ejercitación, no pongas mejorar, que sé yo, se los vamos a escribir. Se las escribimos nosotros, ¿sí? Así pueden avanzar. Así que no se preocupen, pero hagan el ejercicio a conciencia, ¿sí? A ver, bueno, ¿qué relación estoy planteando acá? ¿Qué vínculo veo en esto que estoy planteando yo en mis objetivos? Todos lo tienen, si no, no estarían aprobados los proyectos. Ahora el desafío es decir, bueno, ponerlo, ¿no?, en palabras, tomando estos ejemplos que se repiten los temas, aunque sean diferentes, la forma de presentar la hipótesis por cómo los vamos llevando nosotros en la materia, así que no van a tener inconvenientes. Y si no, nosotros se los corregimos, tranquis. Sé que por ahí fue mucho. Yo me entusiasmo con las variables y la operacionalización, pero no fue intención marearlo, sino que entiendan lo que viene, entender el proceso. Esto que decía Luis me parece clave. Claro, uno ve al final un porcentaje, pero todo el caminito, eso estamos entendiendo, el caminito de que hasta llegar a ese porcentaje, ¿cómo se construye? No es que tiro cualquier pregunta y después digo, hoy estamos acostumbrados con el Forms y esto y cualquier de que cualquiera agarra números y los presenta, pero ¿cómo se llega a ese recorte, esos números? ¿Qué problema, ¿no?, se identifica por detrás? Bueno, un poco la idea de la materia es eso, ¿no? ¿Hay alguien que sigue con el micrófono prendido? Bien, yo tengo otra clase muy pegada a esta hoy, perdón, tendría que cerrar. Alguien, una manito levantada más y listo. A ver, ¿quién está levantando? Gabriela. Dale, vamos con Gabriela y... Eso es algo diferente, perdón. No puedo poner, el chat sigue inactivo, segunda clase. ¿Cómo hacemos para poner los presentes? No se preocupen, no estamos tomando presente. Ah, está bien. Era eso solamente. Gracias, buen fin de... De nada. Buen día. Obvio, las sugerencias que vean las clases o se puedan conectar porque se aprovecha más. Saben que por experiencia, el último que digo, pues no termino yo, el que no se conecte y después tiene la clase grabada no la ve más. Entonces traten de conectar, me pasa a mí incluso como estudiante, de que si no me conecté ese día, después miro una parte, se pierde, hay algo que se pierde, les pongo la clase de fondo. Entonces traten de conectarse, díganle a sus compañeros. No se abusen de esto de no tomamos lista porque se nota, el que estuvo en clase se nota.
Y bueno, y valoramos mucho, gracias siempre a los que tienen la cámara prendida. Aprovecho a decir eso. Bueno, por mi parte me parece cerrar acá, así nos seguimos mareando o abriendo, ¿no? Que se queden con esto que dijimos. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta nos escriben en la semana, pero que no cunda el pánico. Vamos a llegar, ya tenemos un par de años de dar la materia y se llega a buen puerto, así que no sería la excepción. No se preocupen. Bien, no sé si mis compañeros quieren decir algo más, si no, vamos cerrando. Vamos bien. Vamos bien. Sí. Gracias, profesora. Buen fin de. Buen fin de semana. Descansen. Adiós. Chao, hasta luego. Buen fin de. Adiós. Buen fin de para todos. Chau, chau. Buen fin de. Gracias, buen fin de.